Desde pequeñas, muchas mujeres crecen en entornos donde se les enseña a tolerar la violencia como parte normal de las relaciones. Me tapa la boca y me ahorca de aquí y se sube encima mío. Yo lo único que yo rezaba a Dios porque no podía gritar, no podía porque me estaba acomodando y yo desesperada. Solo escuché que en la puerta me dieron 3 golpes en la ventana. Yo digo, Dios mío, solo pedí a Dios porque nadie más estaba para que me salvara o algo que pasara. La idea de que las mujeres deben ser sumisas y aceptar el abuso se ha naturalizado, lo que contribuye a que la violencia sea vista como tolerable o incluso necesaria en algunos casos. Esta concepción ha sido transmitida generacionalmente, levantando una estructura que minimiza a la mujer y justifica el maltrato. En chanclas y un calentador y un saquito salí. Yo dije, Dios mío, ayúdame. Ya no quiero esta vida. Las redes de apoyo, sin duda, salvan vidas y dan paso a la generación de nuevas historias, con nuevas visiones, donde las pesadillas y los vínculos violentos se desvanecen. Me siento más tranquila porque llegué como una flor marchita, con muchas espinas, mucho dolor y sufrimiento quebrantado. Y después de esto, la verdad que ahora me siento más tranquila, me he recuperado, me veo mejor conmigo misma. Y me siento, como le digo, otra persona. Flor. Hoy emprendemos un nuevo camino de la mano de Yamilé, una mujer de 42 años que sueña, que de a poquito está sanando su cuerpo, su corazón y construyendo un nuevo proyecto de vida. Ella se identifica con una rosa porque, repite, entre las espinas de la violencia volvió a florecer. Me siento más tranquila porque llegué como una flor marchita, con muchas espinas, mucho dolor y sufrimiento quebrantado. Desde pequeñas, muchas mujeres crecen en entornos donde se les enseña a tolerar la violencia como parte normal de las relaciones. Fue al comienzo bonito todo, una persona linda, todo, como todo dice, al comienzo es bonito y luego comienzan los problemas, otro mundo de violencia. Yamilé estuvo a punto de ser un rostro más de las cifras, que en Ecuador siguen en aumento. Según la Fiscalía, entre el 27 de febrero de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2024, se registraron 2.776 casos de muertes de mujeres en contextos delictivos. Estos incluyen femicidio. La violencia marcó su vida desde la infancia. El primer agresor fue su padre. La golpeaba y lo propio hacía con su madre y sus hermanos. Sus padres la llevaron junto con su hermana a un convento, donde religiosas se hicieron cargo del cuidado. Yo, la verdad que desde muy pequeña no ha sido tampoco buena mi vivir porque he venido desde un hogar que he venido sufriendo violencia por parte de mi padre, ¿no? Porque mi mamá mucho sufría, también le golpeaba y eso, entonces desde muy pequeña he venido viendo estos tipos de casos, ¿no? Y ahora en lo que ya comienzo a crecer, también lo he vivido yo también en presencia y ha sido muy triste y muy doloroso. Entonces, para mí ha sido muy, muy difícil porque me ha pasado muchas cosas que quizás nunca pensé vivirlas, pero lo viví con golpes, apuñaladas, incluso a perder mi vida, ¿verdad? Y lo que yo diría que no hay mujeres que no podemos aguantar tanto esto, es verdad, pero hay momentos que a uno lo llegan a manipular mucho y el miedo más que todo es lo que a uno a veces nos ayuda a aguantar algunas cosas que no merecemos. Yo vine aquí a Quito, sí, salí con mi mamá, mi papá, nos trajeron aquí, pero no sé, mi papá cambió mucho porque él tomaba, le gustaban mucho las mujeres, salía, entonces
llegaba, le pegaba mucho a mi madre y a nosotros nos crió en un convento de monjitas que eran para niñas huérfanas. Ahí nos dejó y nunca tuvimos una visita, nunca nos iban a ver. Y sí fue muy triste porque éramos unas niñas todavía en ese entonces. Tendría como unos 8 años. Éramos 4 hermanos, los 4 de los pequeños, 2 mujercitas y mis otros 2 varones que le mandaron a ellos a un convento que se llama Flora Payota, que queda por la Prensa más o menos. Entonces ya les mandaron a los varoncitos y a nosotros nos mandaron para acá por Conocoto, a un convento que se llama Inmaculada Roca, que eran de unas monjitas mercedarias. Entonces allá nos criamos y hasta que cumplimos más o menos como 13 años ya no, porque ya más grandes ya no permitían nada. La calle se esbozó como la salida más próxima, pero lejos de mejorar la situación, la violencia aumentó. La conducta del padre empezó a replicarse en otras personas, incluso hasta estar en riesgo su vida. Después de eso, mi papá siempre, como que nosotros le estorbáramos, ¿verdad? Y nosotros buscábamos a mi madre y fue muy triste porque a los 13 años a mí me violaron y fue muy duro. Entonces yo siempre vivía como esos recuerdos malos y lo único que yo quería era como que la muerte siempre, porque me sentía tan mal, no tenía el cariño de mi mamá, más que todo el protegerme, ¿no? Entonces yo siempre vivía así y a veces yo no llegaba ni a la casa. Entonces encontramos ese tiempo que pasó lo que me pasó, era una chica que me dijo que le acompañara a ver, y como en ese tiempo yo no iba donde mi mamá por lo que mi papá le pegaba, nos fuimos, le acompañé yo, y esta chica, el novio le había dicho que vaya nomás a retirar las cosas de él, porque la mujer de él se había ido de viaje. Entonces fuimos a ver la ropa, porque como yo también tenía que cambiarme, andaba con ropa que todavía no me había cambiado, entonces dijo que ella me iba a prestar una muda de ropa y nos fuimos. Entonces ahí pasó todo lo que nos pasó a mí, a la otra chica igual nos violó el marido de esta chica, la amiga de él con la que fuimos. Entonces ahí fue lo que nos pasó eso, y fue muy desagradable. Yo lo único que quería era no saber nada de la vida y comencé a tomar muy niña, muy pequeña. No había nadie ahí quien vea por mí, teniendo tantos hermanos, nunca nadie se preocupa. Sí, fue muy doloroso para mí, la verdad, porque yo tengo ahora 4 hijos y ellos vuelta ven por mis chiquitos, alguna cosa que pase, ellos están pendientes. Imagínense, tuve cuántos hermanos. Y en una visita en el convento nunca fueron a vernos, por lo menos llevarnos un fin de semana, porque ahí eran las niñas, cada una salían los viernes, rezaban domingo, pero nosotros no, yo siempre era una niña que esperaba ahí, alguien nos venía a ver, nadie. Y era muy triste porque siempre se pasó así, nunca llegaron a buscar. Entonces con esto que pasó viví momentos en la calle, dormía a veces en casas abandonadas y era muy doloroso para mí. Bueno, eso fue toda mi juventud de la pequeñez, ¿no? En la casa, cuando íbamos a la casa de la mamá, mi papá no le gustaba como que arreglemos ropa porque nos llevaba a trabajar para que nos quedáramos puerta adentro trabajando, que cuidar niños así. Y él no nos daba el apoyo como padres, él debería cuidarnos, éramos unas niñas. Entonces, siempre vivimos así. Nancy Larrea, docente de psicología, hace énfasis en que uno de los efectos más comunes de la violencia de género es la depresión, que afecta a una gran cantidad de mujeres que han sufrido abuso. En estos casos, la depresión suele estar vinculada a sentimientos de desesperanza y de no tener control sobre la vida. Esta sensación de impotencia es devastadora, ya que no solo afecta el bienestar emocional de las víctimas, sino que dificulta su capacidad para tomar decisiones o incluso para imaginar un futuro mejor. No es raro que algunas lleguen a tener pensamientos suicidas. De todo se veía en la calle, ¿no? O sea, amigas que les gustaba tomar, las drogas y eso. Imagínense, yo comencé a tomar muy pequeña, tomaba. Y yo me acordaba de todo lo que yo pasaba y yo lloraba mucho porque me dolía todo lo que he vivido, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy dura para mí. Que a veces, hasta ahora, a veces uno se acuerda de todo y como que uno ha venido arrastrando desde muy pequeñita. Y solo lo único que ven es lo malo, pero ¿por qué también no se ponen a ver y dicen, ¿por qué a ella le pasa esto? ¿Por qué a veces ella reacciona así? O sea, no ve lo que uno ha venido pasando desde muy pequeño.
El trastorno de estrés postraumático es otro impacto psicológico frecuente, sumiendo a las mujeres en una constante lucha con recuerdos y pesadillas. Una disminución de su autoestima, lo que las lleva a pensar que el maltrato que han sufrido es algo que merecen o que no tienen valor. Esta distorsión de la autopercepción es uno de los efectos más crueles de la violencia de género, pues hace que las mujeres pierdan la confianza en sí mismas y se sientan atrapadas en su sufrimiento. Porque a veces andamos desesperados quizás por un cariño, el amor quizás de nuestra madre o de nuestro padre, pero a veces en la calle lo encontramos en una amistad que a veces ellos nos dan el tiempo de escucharnos lo que nos pasa, o a veces ellos nos cuidan más que nuestra propia familia. Entonces pónganse ahí, salíamos y cuando me llevaba hacia trabajar mi papá, yo me escapaba porque yo quería ir ahí donde mi mamá y vuelta nos pegaba, mi papá. Entonces de ahí nos decía, lista tu ropa que te vas, y no decía dónde vamos ni nada. O sea, si ya nos encerraron pequeño, por lo menos ya grandecito, déjenos estar con un dragón, pero tampoco, o sea, siempre fue así. Entonces nosotros nos escapábamos, a veces mi hermana también, y cosa que yo le digo, Dios, o sea, ¿para qué viene este mundo? Solo es para sufrir. O sea, ni mi papá ni mi mamá, entonces, ¿para qué me trajeron aquí? Lo que mi papá decía, o sea, hacía mi mamá, entonces a mí sí me dolía porque decía, ¿por qué no puede ponerse, o sea, a defendernos? Entonces así cuando yo tuve a mi primer hijo, me fui ya cuando salía del trabajo que nos mandaba, ya no regresaba a casa, sino ya me quedaba por acá con un chico que conocía, entonces me quedé embarazada. Entonces yo me sentía protegida con él porque él me cuidaba, todo. O sea, ya no iba a recibir agresión en la casa de mi familia. Pasó los 17 años, tuve mi primer hijito. Y desde ahí yo ya no regresé a casa. Ahí él vivía donde la mamá del chico. También era joven también. Entonces ya después de eso, yo cuando me quedé embarazada, yo regresé y yo le dije a mi hermana para que me acompañe a hablar, porque como mi papá era muy bravo, y hablar con mi mamá, entonces ahí nos fuimos y mi hermana me acompañó con el esposo de ella, nos fuimos. Y mi papá dijo que él no tiene ni para darme de comer a mí, pero para darle a mi hijo. Y ahí me botó de la casa. Entonces yo decía, ¿por qué no me apoyas, mi papá? Y mi papá tenía, no era para decir que no tiene, porque él fue una de las personas que tenía más dinero incluso en el pueblo donde vivíamos. Pero él siempre lo gastó en mujeres, en el alcohol y cosas así. Nunca se preocupó por ninguno de nosotros, los hijos. Cuando nació mi niño, comenzaron vuelta problemas en el hogar. Con la persona con la que vivía igual recibía agresiones, me pegaba, que el señor también tomaba. Comenzó a cambiar él. O sea, al comienzo era otra persona y después, no sé qué pasó, pero él comenzó a cambiar, tomaba mucho y comencé a recibir agresiones. Y ahí que cuando comenzó mi hijo, ya nació mi chiquita, nació una hijita. Y ahí comenzamos a seguir con las agresiones, ya fueron creciendo los niños y, o sea, aparte no solo yo recibía la agresión, sino de vuelta después comenzó con mi hijito el mayor. Entonces, después, la última que yo dije, ya hasta aquí nomás, aguanté y luego a mi hija, la pequeñita, le quería pegarle, o sea, le dio un buen cucharonazo en su cabecita, cosa que dije yo nomás. O sea, yo ya te aguanté, no fue suficiente y con mis hijos no, o sea, yo no permití más. Yo me separé del Señor a mis hijos, o sea, que aparte que yo te aguanto golpes más, mis hijos no. Entonces yo ahí me separé de él, yo viví con él 5 años. Fue duro, pero igual me alejé porque sea lo que sea fue el padre de mis hijos y pasó lo que pasó y yo me decidí separar, me golpeaba siempre. Llegaba como Jesucristo a decirle a mi mamá, entonces yo dije, yo mala no he sido y sigo aguantando todavía violencia y así. Muchos hombres que ejercen violencia crecieron en entornos donde la agresión era normalizada, lo que hace más probable que repliquen esos comportamientos. Esta repetición de patrones intergeneracionales contribuye a que el ciclo de abuso continúe. Yo llegué a donde mi madre,
al lugar de mi madre, porque para esto mi mamá ya se separó a raíz de lo que mi hijo nace, se separa de mi papá. Bueno, pero en esto que va, yo ya estaba ya teniendo a mis 2 hijitos, ya fue demasiado tarde cuando mi mamá se separó. O sea, yo hubiera querido que cuando estemos más chiquiticos y necesitábamos de su cuidado, pues nos hubiera ayudado a nosotros, cuidado, quizás no hubiera pasado nada de lo que pasó. Después me hice de mi segundo compromiso, ahí tuve mis 2 hijitos. Igual fue todo bien, yo ahí viví 16 años, todo bien. Después con el tiempo el Señor comenzó a cambiar, había tenido otra persona y pues nuestro hogar se fue. Se dañó porque igual vinieron problemas, igual golpes, y entonces yo la primera, cuando él me alzó la mano, yo puse la denuncia, ahí ya nos separamos con él. Después otra vez volvimos, pero que iba a cambiar, y no. Entonces nos separamos. A los 5 años de separación intentamos regresar para estar bien, ¿no? Y en eso que intentamos regresar me quedé embarazada de mi hija. Yo me estaba cuidando, socolaté y aún así me quedé embarazada. Y tengo una chiquita de 4 años. Pero yo me alejé por lo que pasó de que él estaba con otra persona. Entonces, ahí pasó esto que yo definitivamente tomé la decisión. Yo te he perdonado muchas cosas, pero una traición así yo no le perdoné. Y le dije que no. Yo seré fuerte, valiente y sacaré a mi bebé adelante. Y yo me quedé embarazada con mi chiquita. Entonces yo ya no me alejé. Eso me afectó mucho. Tuve todo el mes del embarazo, los 9 meses en cama, porque tuve un principio de aborto. Tuve todos los 9 meses en cama. Fue muy triste, doloroso, pero así fue muy fuerte. La violencia no solo afecta físicamente a las mujeres, sino que tiene un profundo impacto psicológico y emocional. Las secuelas de este tipo de violencia son profundas y complejas, y sus efectos pueden persistir mucho después de que el abuso haya cesado. Mientras que las lesiones físicas suelen ser visibles e inmediatas, las heridas psicológicas pueden ser igual de graves y mucho más duraderas. El miedo constante, la ansiedad y la tristeza se suman a dolencias como el insomnio, los problemas digestivos y las enfermedades cardiovasculares. Fue como mi tercer compromiso sería que conocí a otra persona y igual otro mundo de violencia, porque igual fue al comienzo bonito todo, una persona linda, todo, como todo dice, al comienzo es bonito y luego comenzamos problemas. El señor comenzaba a usar drogas, eso fue en mucho problema porque tomaba y las drogas y venían los golpes, los maltratos, entonces muy duro, muy triste. Me dio a mí, me apuñalaba, me golpeaba. Entonces son cosas que yo no lo había vivido antes, pero esta vez fue muy duro. Ya fueron apuñaladas, golpes más agresivos, porque me partió acá arriba sobre las cejas, acá en el ojo también. Estaba todo verde porque se me hinchó. Me rompió el tímpano del oído derecho. Y pues en las piernas, mis piernas están todas señaladas por las apuñaladas que ahora tengo. Entonces fue muy triste. Todo era conmigo. Entonces mi hija al ver esto le llevó a la pequeña. Un factor crucial es el aislamiento social. Muchas mujeres y víctimas de violencia se sienten solas, sin apoyo y sin salida. A veces el agresor las aísla de sus seres queridos, pero también el miedo a ser juzgadas por la sociedad contribuye a que se queden calladas y oculten lo que están viviendo. Entonces lo que pasó fue que después de eso al comienzo uno se va, ¿no? Pero después ya no te dejaba salir. Tenía yo mi teléfono, lo rompió, me lo quebrantó, o sea, ya no tenía comunicación con mis hijos, con ninguno. Entonces sí fue muy, muy difícil, muy duro para mí, porque aparte de esto vinieron violencia tras violencia, golpes, incluso hasta con el palo de escoba me pegaba, porque ese día se quedó la puerta
abierta del dormitorio y como donde el papá vivíamos, ¿no? El papá nos dio un departamento. Coge, abre la puerta y ha visto que no estamos nosotros, porque como no era nuestro, no teníamos llave, nosotros siempre dejamos medio ajustadito. El papá viendo que no había nadie, cierra la puerta y se ha ido, ¿no? Y a lo que nosotros regresamos estaba lloviendo. Y él se pone bravo conmigo que por qué yo cierro la puerta. Le digo, pero si yo ningún rato he dejado cerrando. O sea, le digo que no, y se pegó conmigo. Que llueve, que soy una tonta y me trató mal. Entonces le digo, ¿qué te pasa? Yo no he cerrado, no entiendes. ¿Por qué voy a cerrar sabiendo que no hay llave? Le digo, pregunta de haber sido a tu papá porque yo no he cerrado la puerta. Le dije que no, y como yo no le hacía caso, no le regresaba ni a ver porque estaba enojada. Entonces yo no lo hacía caso. Peor, más se enojó. Cogió y me dio con el palo de la escoba, me lo reventó encima. Yo lo único que hacía era poner mi brazo. Todo llegaba aquí en el brazo, se rompió. Y alzaba yo así, ahí viendo que se rompe eso, me cogí y me da con una pala de perro todita, mis piernas moraditas, esto era golpeado, ya no avanzaba porque ese huesito me dolía mucho. Entonces, le pedía que no me golpeara. Estaba la hermana, o sea, la mujer de la hermana, estaban ahí, pero ya eran más pequeños que él, entonces tenían miedo, todos veían por la ventana, pero ninguna me salió a auxiliar. Entonces sí me dio mucho miedo y todo eso. Entonces todo eso vivía con él hasta el último día que me apuñaló acá en la pierna, acá y acá en el hombro. Entonces la última vez que estuve ahí me golpeó aquí, era como las 11, 12 de la noche. Si ustedes no me creen, yo lo único que me encomendaba era a Dios. Había la ventana de vidrio y lo único que yo sentí cuando él se me trepa encima, me tapa la boca y me ahorca de aquí y se sube encima mío. Yo lo único que yo rezaba a Dios porque no podía gritar, no podía porque me estaba acomodando y yo desesperada. Solo escuché que en la puerta me dieron 3 golpes en la ventana. Y yo digo, Dios mío, solo pedí a Dios porque nadie más estaba para que me salvara o algo que pasara. Lo único que yo le dije a Dios que me ayudara. Y él cuando escuchó lo que golpearon, se lanzó luego y dice, ¿quién? Nadie respondía. Dios mío, gracias, decía yo. Porque fue el único, porque no había nadie en quien más. Aunque usted no lo creo, fue un milagro de Dios. Solo le pedí a Dios que me ayudara a dar una oportunidad de estar con mis hijos. Pues de esto que pasó, yo puse la denuncia. Aparte de eso, también violencia, porque aparte abusaba de mí cuando yo no quería estar con él. Él me tenía su fuerza. Entonces, hasta el último día que yo pude escaparme porque no me dejaba así salir, así por sí sola no me dejaba salir. Salía cuando él quería hacer sus cosas malas, así nomás salía él. Y ahí me llevaba como policía, o sea, así me escapaba, que me iba a apuñalarme las piernas y así. Entonces era mucho miedo que yo tenía porque él me insultaba mucho. Entonces, no podía a veces. Y el día que yo me fui de ahí, al siguiente día de lo que le estaba contando que me quiso ahorcar, al siguiente día, eso fue el viernes, y el sábado otra vez eran como las 5:30 más o menos, porque salí para comprar la droga, otra vez regresé, ahí otra vez me estuvo pegando, y así mismo golpearon otra vez, porque me dio un patazo aquí, y de eso me dolía la glándula, no podía ni hablar ni comer porque me dolía, estaba golpeada, y entonces eso fue el día sábado, el siguiente día de lo que me golpeó. Imagínense, y de ahí no había comido en todo el día, la noche, porque él pasaba fumando si era posible todo el día, la noche, y él no comía, o sea, lo que él fumaba no le daba porción de comer, o sea que después de eso, un miedo así, yo tenía hambre, le digo que me necesitaba comer, eran las 10 de la mañana del siguiente, el sábado, dije que me dé de comer, nada, de ahí me dijo que coja para que vaya a comprar allá al ladito en una tienda y compre pan con cola. ¿Cómo voy a comer eso si en la noche no he comido? O sea, estoy con hambre, lléveme a comer algo bueno para poder llenar mi estómago, ¿no? Salió afuera, Dios mío lindo, en chanclas y un calentador y un saquito salí. Yo dije, Dios mío, ayúdame, ya no quiero esta vida. Si usted me cree, Dios es grande y poderoso. Y fue el único que me pudo ayudar ese día. Por ahí por donde vivía no pasaban ni carros, nada. O sea que ese día que subí así un taxi. Yo decía, Dios mío, ayúdame, esta es mi oportunidad de irme. Y él dice, ya sale, él venía más atrás, y yo salgo y veo que no viene nadie, pero el taxi subía. Yo agarré ese taxi, desaparecí.
fue la última vez que yo le vi al Señor. Dios mío, gracias, le digo, Señor, por favor, ayúdenme, le digo. No tengo para la carrera, pero me está pasando eso, por favor, ayúdenme. Señor me dijo, señora, no se preocupe. ¿A dónde quiere que le lleve? De ahí me llevó hasta el terminal. Yo cogí el bus y lo primero que hice fue poner la denuncia en la fiscalía. Sí, fue muy triste, muy doloroso, pero lo hice. Entonces ahí me hicieron exámenes, todo, entonces estuve un poco mal, ahí me mandaron a la maternidad a hacerme unos exámenes y a prueba de todas las enfermedades, a ver si de pronto tenía alguna enfermedad o algo. Entonces me hicieron los exámenes ahí, salió negativo, todo tipo de enfermedades, había medicación, todo, inyección para prevención del VIH, del SIDA. Entonces me dieron medicación para 30 días, todo eso. Entonces eso es lo que estoy acabando de pasar ahorita y pues gracias a donde estoy ahorita, en el lugar que estoy. A Yamilé, una casa de acogida le dio la paz que no había conocido. Aunque lejos de sus 4 hijos, ella empezó a sanar las heridas en sus piernas, en su rostro y, claro, en su corazón. Me siento más tranquila porque llegué como una flor marchita, con muchas espinas, mucho dolor y sufrimiento quebrantado. Y después de esto, la verdad que ahora me siento más tranquila, más segura, me siento con el espacio donde estoy, que me protegen, me dan esa ayuda, esa fortaleza donde la he podido encontrar. En la Casa de la Mujer de la Unidad Patronato Municipal San José, los días de miedo se suplieron con cursos de belleza, repostería y un nuevo reto: terminar el bachillerato. Me he recuperado, me veo mejor conmigo misma y me siento, como le digo, otra persona. Estoy aprendiendo a bordar, aprendiendo a hacer bufandas, carteritas en bordado. O sea, son cosas que yo más antes no las sabía hacer y ahora estamos aprendiendo con la nueva vida que ahorita estoy teniendo. Mucha ayuda de la casa donde estoy. También ahí nos brindan la psicología, que es lo más importante también. Y para sanar muchas heridas que todavía tenemos. Y hay una cosa que también, como le decía, a mí me gusta mucho la belleza. Y ahí también dice que dan los cursos, o sea, mucha importancia también. Todo eso nos dan una oportunidad de, a pesar de todo el dolor que hemos vivido, nos dan como una segunda oportunidad de vida. O sea, ser una gran madre. La verdad que sí, eso también me tenía un poco mal, así triste, porque no sabía nada de ellos, no podía, porque una de las cosas de ahí es que no podemos tener contacto con ningún tipo de persona ni nada, pero con el tiempo que he estado también las licenciadas me ayudaron mucho y ya pude, por lo menos una videollamada con los niños también me ayudó mucho, porque eso me alegró bastante. Uy, no, mi hija se puso a llorar, mi hija la mayor, mi chiquita, porque con las dos podía hablar. Los otros niños no pudieron estar porque mi hijo el mayor trabaja, entonces no estaba a la hora que tenía que llamar. Entonces mi otro hijito se había ido con el papá, entonces no estaba. Yo solo hablé con mi hija la mayor y la pequeña, pero se pusieron muy contentas, feliz, estaba llorando y me dice que le da gusto verme, que estoy mejor, que está mi carita llenita, dice que me ve bien y se pone a llorar. Ahora estoy tranquila, dice que ya sé dónde estás, ya sé que puedes dormir tranquila, comes tranquila, entonces sé que estás mejor, mamita, dice. No te pongas triste, nosotros estamos bien acá afuera, yo estoy cuidando aquí, te estamos esperando cuando tú salgas bien, dice. Y yo también me puse a llorar. No, mi amor, le digo, perdóname, yo me voy a poner bien y vamos a estar juntas, le digo. Y ya no llores, no estés triste, porque yo ya me siento mejor y vamos a estar juntas pronto. En noviembre de 2024, ella dejó el espacio de acogida, luego de recorrer una espiral de la vida, rodeada de otras mujeres, quienes al igual que ella vivieron de frente la violencia. Esa espiral que simboliza el camino recorrido y sin duda todos los retos que quedan. Sus compañeras encendieron velas para marcar esa ruta. Yamilé, en cada paso de esa espiral, floreció un poco más y se aferró a una nueva esperanza. El reencuentro con sus hijos, un negocio propio y no volver al círculo de la violencia.